Hola, esto es Ecuaciópolis y hoy les hablaré un poco de los sistemas de unidades. Les hablaré del sistema internacional y del sistema inglés o el sistema americano. Continuemos. Antes de iniciar, algunos conceptos tienen que quedar claros, como por ejemplo, ¿qué son las dimensiones? Las dimensiones prácticamente son los conceptos o definiciones básicas de medición, como lo es la longitud, el tiempo, la masa o materia y la temperatura, entre otras. Y bueno, veamos algunos ejemplos, como puede ser la longitud o la distancia que hay entre tú y ella, la cantidad de masa o materia que hay presente en los tamales, o el tiempo, cuánto tiempo tienes o tardas en recorrer para llegar a un lugar, en cuánto tiempo tienes una clase, y muchos ejemplos así. Ahora hablemos de qué son las unidades. Las unidades es la forma en la que nosotros expresamos a las dimensiones o las representamos. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 33,2 kilómetros. Esto es distancia. La dimensión es la distancia. La unidad en este caso son los kilómetros. Podremos representar esta dimensión en distintas formas o en distintas unidades, como pueden ser kilómetros, yardas, metros, pulgadas. Hay distintas formas de representar esta dimensión, distancia. Ahora veamos un siguiente ejemplo. La temperatura. En este caso la unidad puede ser grados Fahrenheit o grados Celsius y la dimensión es la temperatura. Hay distintas formas de representar a la temperatura. Aquí hay dos ejemplos, grados Fahrenheit y grados Celsius. Ahora veamos qué son las unidades derivadas. Las unidades compuestas o derivadas son combinaciones de unidades básicas que se utilizan para expresar magnitudes derivadas o medidas que no corresponden al sistema base. Estas unidades compuestas se forman mediante multiplicación o división de las unidades básicas. Para que quede un poco más claro esto, también tengo dos ejemplos, que son los siguientes. Hablemos de la densidad. Aquí tenemos una unidad que está compuesta. Tenemos masa en kilogramos entre volumen. Se está cumpliendo lo que nos dice el párrafo. Tenemos masa en kilogramos entre volumen, que sería en metros cúbicos. Tenemos otro ejemplo, la velocidad. La velocidad es en distancia entre tiempo. La distancia puede estar en metros, en kilómetros, el tiempo puede estar en segundos, en días, en años. Entonces se está cumpliendo también esto, porque hay una división. Si queremos algún ejemplo de multiplicación, podemos tener el cálculo de un área, en donde multiplicamos una longitud por una longitud y se hace una longitud cuadrada. Ahora hablemos del sistema internacional. El sistema internacional de unidades es el sistema métrico moderno utilizado a nivel mundial para estandarizar las unidades de medida. Este fue establecido en 1960. Para mí, el sistema internacional es el mejor. Prefiero trabajar con ese sistema porque tiene coherencia. Ahora van a ver más adelante por qué lo digo. Y bueno, esta tabla también la extraí del libro que mencioné anteriormente. Aquí podemos ver la cantidad, que puede ser, por ejemplo, longitud. Podemos ver el nombre de la unidad que se representa en ese sistema, que es metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol. Y después vienen las unidades derivadas, como puede ser la energía, se mide en joules, como por ejemplo ahí podemos ver por qué se llama derivada en la definición de la unidad. Tenemos kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Hay una división y hay una multiplicación. E igual pueden verlo con cada una de las unidades derivadas del sistema internacional. Y finalmente tenemos unas unidades alternativas, unidades que se pueden utilizar, pero no son parte del sistema internacional. Hablemos ahora del sistema inglés. El sistema inglés de unidades, también conocido como el sistema imperial, se desarrolló históricamente en el Reino Unido y se utiliza en países de habla inglesa, como lo es Estados Unidos de América. El sistema inglés no tiene coherencia y se basa únicamente en convenciones históricas, lo cual nos puede llevar a complicaciones en conversiones, errores en cálculos, especialmente cuando lo comparamos con el sistema internacional. Es por eso que a mi preferencia es mejor el sistema internacional. Ahora les muestro un poco
o una tabla un poco corta del sistema estadounidense o del sistema inglés, en donde tenemos las unidades básicas, que es el pie para la longitud, libra para la masa, la libra fuerza para la fuerza, el segundo para el tiempo y el grado Rankine para la temperatura. Y también tenemos las unidades derivadas como anteriormente. Por ejemplo, en la energía tenemos el BTU sobre pie sobre libra fuerza. Tenemos la potencia, que es el horsepower. Cumplen con los requisitos de unidades derivadas, porque hay una operación de multiplicación o división para poder obtenerlas. Ahora hablemos de factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Básicamente un factor de conversión es una igualdad o un cambio de unidad a otro. Como por ejemplo, tenemos que un metro es igual a 100 centímetros. Aquí hay una igualdad y hay un cambio de unidad de metros a centímetros. Y lo mismo pasa con las siguientes unidades. Brincamos a pulgadas y a yardas. Esto es para distancia. Tenemos otro ejemplo para volumen. Un metro cúbico es igual a 1000 litros y 1000 litros son iguales a 264.17 galones. Otro ejemplo para masa, tenemos que un kilogramo es igual a 2.204 libras y esto es igual a 35.27 onzas. Al igual que para masa, distancia y volumen hay factores de conversión, también hay factores de conversión para distintas magnitudes. Para ello te voy a dejar una tabla con estos factores de conversión en la descripción, la cual puedes descargar y te puede funcionar bastante para un próximo video o más videos que voy a tener sobre análisis dimensional, que prácticamente es la conversión de unidades, un sistema para convertir unidades. Y te dejo el libro que consulté o el libro en el que extraí las tablas para explicarte un poco la diferencia entre el sistema internacional y el sistema inglés. Si te resultó útil este video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y dar un like. Compártelo con tus amigos y espero que te haya gustado y que tengas un buen inicio de año. Muchas gracias.